¿Cómo les va? Aquí comienza PH Positivo junto a los conductores Verónica Galán y Octavio González. Así es, estamos como todos los miércoles aquí en TN Televisión, aquí en PH Positivo, junto a mi gran compañero Octavio González. Octavio, ¿cómo estás? ¿Cómo estabas? Muy bien. ¿Cómo estás, Verónica? Yo resfriada, por eso estoy medio así. Yo quiero hacer una petición al equipo a propósito de tu duelo y quiero llamar a un minuto de silencio. Tú estás vestida de negro. Ay, señor. ¿No? No. ¿No estás de duelo? No, mi salud un poquito, pero no. ¿Pero por qué está tan de negro? Pero mire, si tengo un collar muy lindo, obsérvame, con colores. ¿Pero está entera de negro usted? Sí, pues está bien. ¿No está de duelo? No. ¿No está de duelo? Que son qué pesado. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la forma diferente de empezar este miércoles PH Positivo. Una cosa increíble, nadie sabe qué pasó. No le gustó el negro a Octavio. Bueno, él viene de un color muy lindo, que no siempre puedo andar de colores así. Bueno, un color muy lindo, el negro también es un buen color. Pesado. Ya, vamos a hablar de cosas serias, señores. ¿Cómo están? Por supuesto, agradecerles su compañía y al equipo que se está riendo como enfermo en la casa hoy día, pero todo muy bien. ¿Sí o no? Sí, absolutamente. ¿Por qué se le ocurrió decir eso? De mi super color. Debo reconocer que se le ocurrió a Panchito. Yo me suena la idea de Panchito. Ah, ya. Fantástico, qué entretenido, qué divertido. Vamos a crear un nuevo programa de humor, parece, aquí en PH Positivo. Pero está bien, está bien. Sí, esa es la idea también, Pero que usted se ría, que usted se ría un poquito también, que sea positivo, ¿sí o no? Así es. Yo no escucho mucho, soy sorda, estoy enferma. Estás sorda, estás enferma. Estoy enferma, pero con muchas ganas de estar acá. Pero así quédate tranquila que hoy vamos a hablar de salud, que tenemos un gran invitado. Así que a ver si te mejoras ahí. Sí, de todas maneras. Por eso vine con mucha energía, para llenarme de este positivismo que siempre tenemos acá en este programa. Y por supuesto vamos a empezar como siempre con nuestra sección de actualidad. Ahí estaba nuestro inicio de actualidad. ¿Qué le pasa a Octavio González? Cuéntenos. Nada, eso, estamos en el inicio de la actualidad. Tenemos que ponernos serios, Octavio. Este es el momento serio de nuestro programa PH Positivo. Oye, mapuches, camioneros, ¿qué le dicen? Cuéntenos. No, pero no se ría más porque cuec, falta el cuec. Oye, Huenchumilla, cuec. Ahí, ¿ah? El intendente. Ex intendente. Está complicado lo del sur, ¿no? Entiendo que un grupo de camioneros a Santiago para juntarse con el gobierno, puntualmente quieren entregarle una carta a la Presidenta de la República a propósito de lo que ha significado los atentados contra sus bienes, sus camiones, traen los camiones quemados. 7 camiones vienen, se supone, la moneda. Complicado. Creo que la violencia que se está dando en el sur ha tenido que ver con un mal manejo. Creo que el ex intendente Huenchumilla ha dado señales. Este tema lo ha levantado hace mucho rato. Ha planteado que esta estrategia de que Carabineros tenga fuerzas especiales metidas en el conflicto y en la zona mapuche no ayuda en nada a que las relaciones puedan tener una mejor salida. Las comunidades cada día están más complicadas en el tema de las relaciones. Hoy prácticamente se están haciendo diferencias y tomando decisiones de tal manera que no permiten la reconciliación, no permite la inclusión y la gente no siente que el gobierno está tomando en serio el problema y cada vez sigue incrementándose las dificultades en el sur de Chile. El tema del conflicto mapuche, ¿hace cuánto que escuchamos eso? Siempre ha estado, ahora también la CPC, la papelera, tiene, la CMPC, tuvo una reunión ahí con Mamú Alewi para tratar justamente este tema específicamente con lo que los afecta, que es que no pueden hacer empresa en este sector que siempre sienten en este minuto que está cada vez más complicado. Estuvo el caso Luxinger, no nos olvidemos. También hay muchos comuneros mapuches que han sido también muertos en circunstancias bastante extrañas y no muy bien aclaradas. Entonces hay de los dos lados y por supuesto si el gobierno no toma las riendas, como pasa en otros casos también, el conflicto mapuche ha sido ha ido increciendo. No hemos visto ni siquiera que la presidenta tampoco ha ido a la zona a estar empapada de lo que está realmente pasando. Ya hay un intendente y ha habido otros intendentes que han tratado de manejar el tema con la CONADI y sin embargo siempre se ha visto entorpecido por algún tipo de hechos de violencia
como los que comentábamos. Bastante grave, no saben si van a llegar a la moneda, por supuesto están complicados si es que obstaculizan algunas vías y eso es lo que les complica, pero el tema de fondo no está siendo tratado. Y eso significa también la mayor dignidad para la gente del pueblo mapuche, para gente que también ha sido estafada con tema de tierras, gente que nunca ha sentido que le han devuelto realmente las tierras y que también han hecho negociados dentro de la misma comunidad, también por parte de la CONADI. Y ahí hay un tema que no se ha aclarado y no se ha transparentado, yo creo, y eso es lo que pasa ahora, que seguimos en un conflicto que ya nos está llegando acá, pues, a Santiago con los camioneros estos que han... ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en comunidad? ¿Por qué otras culturas, otros pueblos, otros países pueden vivir en comunidad? ¿Por qué reconocen a sus pueblos originarios? ¿Por qué nuestros vecinos pueden reconocer a sus pueblos originarios y se sienten orgullosos de sus pueblos originarios, de la lengua de los pueblos originarios? ¿Por qué nos cuesta tanto acá en Chile reconocer lo nuestro? ¿Por qué nos gusta tanto el concepto del mall? ¿Por qué nos gusta tanto el concepto del yankee? ¿Por qué nuestro deseo profundo de ir a Europa y no tenemos ganas de conocer el sur de Chile, el norte de Chile, conocer los orígenes de nuestros pueblos, las lenguas, la cultura, el arte de nuestros pueblos, las tradiciones? Sin embargo, somos especialistas en querer aprender a hablar inglés y no nuestras lenguas nativas. Fíjate que este tema yo creo que tiene que ver con nuestra condición natural del no reconocimiento ni el valoramiento de nosotros mismos. Nos cuesta mucho vivir en comunión y nos cuesta mucho reconocer lo propio y lo nuestro. Siempre estamos mirando que el pasto del vecino es más verde que el nuestro. Siempre consideramos que el otro tiene mayor valoramiento que lo nuestro. Siempre creemos que salir fuera de las fronteras de Chile es un ideal para que nuestros hijos estudien, para conocer, para generar desarrollo, para generar cultura. Y la cultura de Chile está en Chile, no está afuera. Nos cuesta reconocer nuestro valoramiento, nos cuesta reconocer nuestra tierra, nuestra gente y además no la cuidamos. Declaramos que el mar es nuestro, declaramos que la tierra es nuestra, pero ni siquiera lo cuidamos. Tanto el mar, la tierra, el agua y el aire se la hemos regalado y otros lo han tomado y la han vendido a los empresarios. Y nos cuesta reconocer que estamos llenos de errores en nuestra administración, en nuestra conformación del Estado y finalmente, a propósito de lo que estamos hablando, en el reconocimiento al pueblo mapuche. Nos cuesta hacerlo y debemos empezar a trabajar para sentirnos orgullosos de los aymara, de los mapuches y de los onas, de los rapanui, de todos nuestros pueblos originarios que son nuestros padres originales, que de donde nosotros venimos. Creo que eso es lo que falta, vivir en comunidad y el reconocimiento de nuestras tradiciones. Sí, ha sido más también tanta gente que ha muerto y recordemos que desaparecen pueblos enteros. Eso pasó en Chile, en nuestra Patagonia, y la verdad es que siento que sistemáticamente, si es que ahora ya no pasa así masivamente, tampoco existe esa conciencia de respeto por justamente las tradiciones. Hay muy pocos que todavía, de hecho, ellos están conservando sus tradiciones entre ellos mismos. Hay muchos mapuches, por ejemplo, que se vienen a la capital y yo creo que ahora valoran un poco más lo que es ser mapuche, pero en un minuto fue posiblemente un sentimiento de vergüenza lo que tenían por ser estos apellidos mapuche. Todavía en muchos lugares, yo tengo amigas que tienen apellido que de repente me decían que les complicaba que su hijo en su segundo apellido llevara el apellido mapuche, o una amiga que se llama Manquilef. Entonces ella además pertenece a un estrato social distinto y le complicaba que su hijo tuviera eso. Sin embargo, después entendió que era un sentido de orgullo. Y eso es lo interesante, ver hasta dónde podemos realmente llevar este sentimiento de sentirte que eres parte de tradiciones que posiblemente no comprendemos. Darnos el tiempo de poder acercarnos a eso es una oportunidad que nosotros tenemos. Tratemos de ojalá tomarla, valorarla y que no sean solo palabras. Vamos a ver. Tema difícil, yo creo que vamos a estar como atentos a lo que pase en estos días y también difícil lo que pasó en China. ¿Qué pasó en China? Se cayó la banca, se nos cayó muchas cosas en China. Ahora, es importante entender por qué en Chile le colocamos tanto énfasis a lo que pasa en estos momentos en la bolsa china. En el tema económico, muchas veces nos dicen una cosa, nos venden una cosa y nosotros creemos que son de esa forma las cosas. Yo les quiero decir a la gente que no es mucha la implicancia económica en Chile de lo que está pasando en Asia. Otras veces nos han querido decir que cuando se cae el mundo hipotecario en Estados Unidos también nos afecta en forma importante.
yo les quiero decir que la economía chilena tiene un grave problema que no tiene que ver con la economía de otros países, que es el PIB, nuestra producción interna. En Chile, el PIB cada vez está a la baja y le hemos llamado desaceleración. Cuando en Chile, que es el PIB tiene que ver con todo lo que nosotros producimos, lo que produce la grande empresa, la microempresa, la mediana empresa. Cuando en Chile no estamos buscando la forma de dar buen trabajo, cuando no estamos apoyando a los comerciantes, cuando no estamos apoyando a las pymes y toda la discusión la colocamos en las grandes empresas, es indiscutible. Y eso es lo que nos debe importar, la producción interna del país. Más trabajo, mayor cantidad de empresas pequeñas que tengan la capacidad de estos trabajos en buenas condiciones. Mayor cantidad de gente que tenga la capacidad de generar exportaciones y que demos la facilidad como Estado de dar exportaciones, que ayudemos a que se puedan exportar productos nacionales, no solo los tradicionales, no solo fruta y el cobre. El problema está en que no somos capaces, ni el Estado ha colocado el énfasis en que generemos producción. Porque cuando el otro día en el programa de radio El Conquistador, de Libardo Buitrago, me preguntaban qué significado, qué medida debía tomar el gobierno respecto a la subida del dólar, que ya llegó a un techo de 700 pesos. Ahora y hoy día, sí que subió. Y hoy día tuvo una baja. Una pequeña baja, sí. Que claramente influye en los precios de los vehículos, en los precios de los bienes de consumo. El problema no tiene que ver con que el Banco Central tiene que intervenir el dólar. El tema tiene que ver que los grandes grupos económicos en Chile lo regulan cuando quieren, lo suben y lo bajan. Tienen tanto dinero los grupos económicos en Chile. No te olvides que 12 economías chilenas están consideradas dentro de las 50 economías mayores del mundo. Por lo tanto, tienen tanto dinero que colocan en el mercado circulante, colocan el dólar y lo regulan. Por lo tanto, esto es una burbuja que no está armado desde el exterior. Está armado, lo que sucede en Chile, y la economía, el trabajo y la inversión, está armado de acuerdo a las decisiones que toman los grandes 5 grupos económicos que funcionan en Chile. Entonces es importante que la gente pueda tener herramientas adicionales para entender lo que está pasando en la economía en Chile. Y la economía en Chile, para los grupos empresarios, están demasiado fuertes, son demasiado gruesas. Ellas se ponen de acuerdo entre la banca, entre el retail, entre la producción y toman medidas internas para ellos no perder plata. Jamás ellos pierden plata. ¿Cuándo has visto tú? ¿Cuántos bancos han quebrado en Chile? ¿Cuántas empresas pesqueras de estas que tienen dominado el mar están quebrados o tienen problemas económicos? ¿Cuántos retail? ¿Cuántas empresas de retail están con problemas? ¿Cuántas multinacionales en Chile están en problemas? ¿Cuánta crisis se experimenta? ¿O ustedes están viendo de que el acuerdo de la salud de la empresa de pollo, la CISAPRE o la AFP, esas empresas están saliendo y están diciendo que están con problemas económicos? No, si ellos están muy gorditos, están muy bien. El problema lo tiene la gente, pero es a través de que estas empresas se coluden para que efectivamente generen un sistema económico que permita a la gente tenerlos enquilosados y encadenados. Para cerrar un poco la idea de lo que quiero decir, ¿cómo le llega esto a usted y quiero decir sobre la gente? Cuando hay una desaceleración económica, como lo estamos experimentando hoy, en forma natural hay desempleo. Y por lo tanto, además, en forma natural, baja el circulante, lo que significa que la gente tiene menor cantidad de dinero para el día a día. Y por el otro lado se genera la inflación. Es decir, que si el litro de algo valía 50, ahora el litro de algo vale 60. Si el pan estaba a 1000, ahora está a 1100. Esa es la inflación. Sube la canasta familiar, sube el costo de la vida que usted tiene, señor, señora. Al subir el costo de la vida y usted tener los mismos ingresos, en la práctica lo que usted tiene es un problema económico. Es decir, gano menos de lo que gasto. Por lo tanto, tengo deuda. El negocio está en que la banca, en que retail, esos que les tienen lleno de tarjeta de crédito, le dan más crédito. Fíjese que a usted le van a dar más crédito. Usted va a aparecer de repente en su cuenta o en su tarjeta de crédito que ya no tiene 500.000 pesos, tiene ahora 700.000 pesos. Le aumentan los cupos, pues. Le aumentan los cupos. Caso de la Polar, ¿se acuerda? Cuando usted tenía una deuda de 200 y de repente aparecía una deuda de 500 y le seguían aumentando crédito sobre crédito. Es decir, le dan como lo justo y necesario para darse vuelta, que quede hipotecado con la banca o con el sistema, por lo tanto usted no percibe la situación de crisis. Y ellos siguen teniendo el control de usted, que es la generación de sus pasivos. Entonces el problema de la economía en Chile es que lo tienen armado de tal forma de que a usted siempre le van a dar línea de crédito, siempre le van a tratar de largar para que quede endeudado y enquilazado con ellos, para que le dé a todo. Y ojalá de por vida. Yo le pregunto a la gente, usted tiene un televisor en su casa, 2 o 3, un plasma, lo que sea, ¿es suyo o se lo debe a la casa comercial? ¿El auto que usted tiene es suyo o en realidad le pertenece a la casa comercial porque está pagando las cuotas? Su casa
es suya o se la está pagando al banco? Entonces, fíjese que cuando el sistema le quiera cortar el circulante, es decir, no le dé más crédito, todo eso que usted cree que es suyo, en realidad le pertenecen a los otros, el crédito. Qué fuerte decirlo así. Perdón, y el último ejemplo. ¿Qué? Para que te des cuenta cómo ellos hacen este ejercicio. 2 veces en Chile se ha eliminado el DICOM, Sí, exacto. ¿cierto? Te borra la deuda histórica. Te borra la Quedaste en deuda. cero. ¿Sabes para qué? Para seguir dando Para que te crédito. siga Prefieren dando. perder esa deuda que usted dejó guardada hace un par de años atrás y te prefiero seguir O dando sea, crédito. ese es el buen negocio. Es tan buen negocio que pueden perder para que tú sigas en el fondo ahí en el sistema y no te sientas fuera. ¿Y Así qué pasa con el precio del cobre, Octavio? Bajó tanto. ¿Te acuerdas que las proyecciones del ministro Arena, ex ministro Arena, decía que no, que esto no iba a pasar, que ellos tenían una medición, que no iba a afectar en absolutamente nada? ¿Qué pasa con eso, realmente? Lo que pasa es que hay que entender que el cobre sigue siendo sueldo Chile. El problema es que seguimos dependiendo de nuestra economía del cobre. Entonces, estamos en una mesa demasiado pequeña. Nos han colocado las reglas del juego en una mesa muy pequeña. Fíjate que el problema del cobre tiene que ver con que los negocios que hizo Lago, sí, ese que va a ir a dejar la constitución nueva, ese el dedito, sí, tú vendiste a futuro el cobre de Chile y tú lo sabes. Lo que hizo Lagos puntualmente es hipotecar con venta a futuro nuestro cobre. Entonces, para que la gente lo entienda, vamos a hacer cuenta que la libra de cobre estaba a $2.4, que el último que vi creo que había bajado a 2,1. Entonces, cuando yo vendo a futuro, yo te digo a China puntualmente, que en la práctica, por supuesto, que hay un problema a propósito de la economía de China, te vendo a futuro, entonces fijo el precio hoy día. Al fijar el precio hoy día, en la práctica, en caso que el cobre tenga alzas como lo sufrió 5 años, 4 años después del gobierno de Lago, significa que tú en realidad al fijar el precio con anterioridad y vender a futuro, en realidad lo vendiste a 2 y después cuando subió a 3, ese delta no te lo pagan. Exacto, o sea, Porque tú lo hipotecaste a un precio fijo. Para tener Exacto. un mejor circulante en ese momento. Exacto. Porque necesitaba flujo en las arcas fiscales del Lago, que claramente es porque habían hecho un mal proyección de la economía. Habían hecho un mal proyección económico, tanto del flujo como del circulante que se da en el país. Recuerda que hubieron 2 intervenciones del dólar en el gobierno del Lago a través del Banco Central, que por cierto, nuevamente siento que fue un espejismo para la gente. Entonces lo que sucede aquí es que indistintamente de lo que esté pasando en China, indistintamente de lo que significa el tema del cobre, no somos capaces de producir alternativas económicas, no somos capaces de generar nuevos recursos en Chile y seguimos atrapados en el cobre, que es como cuando te dicen que ese ingreso es el único que vas a recibir y no existe alternativa de que puedas tener más dinero de otro lado. Y llevamos muchísimos años en lo mismo, enquilosados en lo mismo, y la idea en el fondo de generar algún bien de consumo o algo que tenga un valor agregado, por supuesto que no pasa, entonces seguimos prisioneros un poco de esto que comentaba Octavio, de estas fluctuaciones del precio del cobre, que como decías bien tú, es el sueldo de Chile y así parece que va a ser por mucho tiempo más. Vamos con Andrés Vargas a las redes sociales. Andrés. Por ejemplo, en las redes sociales a esta hora dice María Isabel Jara: Octavio y Verónica hacen una gran dupla. Cada vez me gusta más el programa. Saludos desde Iquique. También está en sintonía, por ejemplo, Daniel Fuentes Gajardo. Una mirada con altura. Todos los miércoles en PH Positivo. Gran programa. Y también Juan Andrés Vázquez dice lo siguiente: los veo por la señal 99 y me parece súper bueno el programa. Saludos desde Arica. Muchas gracias por sus saludos, por siempre estar con nosotros. Y vamos a ir a unos pequeños comerciales, pero no se mueva nuestra compañía aquí en PH Positivo. Hacemos la pausa comercial y no se mueva de la sintonía. Ya viene el importante invitado de esta jornada. Nunca imagino cuánto vale esa forma de pensar, alto el precio de la modernidad. Por emergencia que nunca imagino. Acá estamos nuevamente en PH Positivo y Andrés Vargas nos va a decir quién nos acompaña el día de hoy. Hoy nos visita un cientista político, director de la Fundación Creando Salud. Hoy nos viene a hablar sobre el estado de la salud pública, el negocio de las ISAPRES y la supuesta reforma que se desarrolla en el gobierno en ese sector. Hoy está en PH Positivo Matías Goyenechea. Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un tema extenso e interesante. Sí. Y es verdad. te voy a partir al revés un poco lo que dijo Andrés. Supuesta reforma. Ya. ¿Qué significa eso?
Matías. El año pasado se constituyó una comisión asesora presidencial por parte de la presidenta Bachelet, en la cual se buscó en el fondo generar una respuesta o una propuesta para el problema que se viene arrastrando hace bastante tiempo, que es el tema de las ISAPRES. Recordemos de que el año 2010 hubo un fallo del Tribunal Constitucional donde se declara como inconstitucional la discriminación por sexo y edad que realizan las ISAPRES día a día a la hora de tarificar los planes. En función de eso que se conforma esta comisión. Bueno, hay que decir que antes de esta comisión hubieron 2 comisiones anteriores con 2 propuestas distintas, entonces ya ha habido como harto movimiento en torno al tema. Esta comisión, en el fondo, la gracia que tiene es que genera una convocatoria al mundo, sobre todo al mundo académico, muchas personas saludistas, algunos economistas, abogados, y a los representantes de las ISAPRES. En ese momento nosotros señalamos como Fundación Creando Salud de que nos parecía que en el fondo los llamados a participar también de esta reforma o de esta comisión no podían ser solamente las empresas, sino que también los usuarios de las ISAPRES o los representantes de la sociedad civil. Que tienen mucho que decir. Por supuesto, y en ese caso, bueno, se prefirió por parte de este gobierno llamar a las mismas ISAPRES. Pero bueno, en el fondo, más allá de ese episodio, lo que ocurre ahí es que sale una propuesta de largo plazo, o sea, lo que se les pide en el fondo es arreglar lo que tiene que ver con el tema de la tarificación, o sea, de cómo se cobra por parte de las ISAPRES, cómo son los copagos y los sistemas de cobertura que tienen las ISAPRES y los planes de salud. La comisión ahí hace como un poco de trampa, porque en el fondo para arreglar eso, ellos necesitaban tener una mirada para dónde tiene que ir el modelo, o sea, hacia dónde se va a transitar. Y en eso ellos deciden en el fondo generar una propuesta, una mirada a largo plazo para dónde tiene que caminar el sistema de salud en Chile. Eso no era parte del mandato original, que era solamente hacerse cargo del problema puntual. Y en eso es que se cuelan ahí en el fondo toda la polémica que se abrió el año pasado en torno a la idea de generar un seguro único de salud con un fondo único. O sea, eso quiere decir de que las cotizaciones de seguridad social de las personas, tanto de ISAPRE como de FONASA, van a un solo fondo que es administrado públicamente, y este fondo, en el fondo, le entrega los recursos a un seguro, a un FONASA que era de carácter público y en el fondo atendía a toda la gente, sin distinciones. Eso claramente implicó una reacción bastante especial, por así decirlo, tanto de la gente de las clínicas como también de las ISAPRES, donde básicamente planteaban que iban a desembarcar los soviéticos, el apocalipsis zombie, una serie de cosas por el estilo, que en el fondo son cosas que en realidad se hacen en otros países del mundo. Canadá tiene un sistema similar y no es socialista ni nada por el estilo, es un país capitalista y se hacen este tipo de cosas. Pero esa fue una definición a largo plazo de la mayoría de la comisión. La minoría de la comisión, o sea, 4 o 5 comisionados que eran parte de o cercanos al mundo de las ISAPRES, en el fondo genera una propuesta de un fondo único, pero con un sistema de multiseguros, o sea, donde las ISAPRES puedan seguir existiendo, administrando los recursos de la seguridad social, junto con un sistema público, que sería el FONASA. Cosa que en el fondo, perdona, la pregunta va un poco ahí en el sentido de conviven en este minuto de cierta forma igual, y siempre ha sido el problema justamente de la salud pública, que tiene la mayor cantidad de gente y la menor cantidad de recursos. Claro. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de esta propuesta? Sí, o sea, bueno, la comisión en ese sentido se mira esa mirada a largo plazo, pero en el fondo esto hay que convertirlo en un proyecto de ley. ¿Cuál ha sido la urgencia pública, al menos? Los escándalos de las ISAPRES, la judicialización de las ISAPRES, las tarifas, etc. Eso efectivamente, tal como tú dices, afecta a un 18 o 20% de la población de Chile. Exacto. Que además, por la misma estructura de cómo está configurado el sistema, son las personas que tienen mayores ingresos y son además los más sanos.
Y los más jóvenes. Y más jóvenes, entonces son los que menos tienen problemas de salud. Exacto. Entonces el Estado o la urgencia legislativa, etcétera, está puesta sobre ese tipo de grupo etario y en el fondo y también de ingresos que se expresan en el mundo de las ISAPRES. Pero bueno, ahí hay una prioridad que está puesta por la urgencia que puso el Tribunal Constitucional y una serie de otros problemas. Y además que aparentemente en nuestro país los problemas de las personas con mayores ingresos son más importantes que los problemas de las personas con menos ingresos. Pero esa es una discusión más amplia. De todas maneras hay que señalar de que arreglar el problema de las ISAPRES implica hacerse cargo del problema también de salud en su conjunto, porque tampoco no podemos pensar de que son dos cosas absolutamente separadas y que en el fondo no conviven o no se relacionan. Tal como implica un sistema, una parte del sistema termina afectando todo. Y lo que pasa cuando nosotros tenemos un sistema que en el fondo está diseñado para segregar por ingresos y por riesgo en el fondo de las personas a enfermar, lo que hacemos es dañar al otro sistema solamente por tener esta lógica. Entonces, arreglar el problema de las ISAPRES y hacerse cargo un poco de ese problema implica solucionar varios problemas más. En concreto, lo que se está discutiendo hoy día es solucionar esos problemas que en el fondo puso el mandato de la presidenta, que son las tarifas, los planes son 14.000 hoy día, sí. Lo que se propone son 3. A mí me parece que, estaba escuchando con atención, debo reconocer que si hay un tema que me preocupa en Chile es el tema de la salud, dentro de varios. Pero creo que se están cometiendo algunos errores, y te lo digo de la siguiente forma. El problema no es la ISAPRE en Chile, no son las ISAPRE en Chile, desde mi punto de vista. El problema hoy día radica en dos. Uno, nosotros tenemos una carta fundamental, tenemos una constitución que no coloca a la salud para los chilenos en prioridad ni como fundamento básico de un derecho natural. Por lo tanto, difícilmente cuando se discute el tema presupuestario está puesto el plano en la salud para los usuarios de la salud en Chile. Por lo tanto, el problema no es la competencia del sistema de salud público. Muy bien, si alguien quiere ser usuario de ISAPRE, si puede pagar ser usuario de ISAPRE. El problema es que hay que generar un fortalecimiento real de la salud pública. En la medida que la salud pública está fuerte, está sólida y da respuestas en forma real y digna a la gente, no me molesta que efectivamente existan ISAPRES. Y esa regulación, por cierto, se tendrá que generar desde la directriz que genera finalmente el Estado. Eso es como un primer elemento que me parece que te quiero invitar a esa discusión. El segundo elemento, que me parece que no es menor, es que el espíritu real de las autoridades en Chile no va por entregar los mínimos elementos necesarios para que la gente viva en buenas condiciones. Porque de esto, al no generar una salud en igualdad de condiciones con la salud pública, con la salud privada, en la práctica lo que hace es que estos usuarios que no están satisfechos, que no le cumplen las necesidades mínimas en la salud estatal, en forma natural, los conllevas no teniendo los recursos a la salud privada. Un ejemplo de aquello es que puede haber una máquina, por ejemplo, que tenga que ver con los amigos que tienen problemas a la sangre. Y el Estado debiese colocar a lo menos una en cada región. Significa que son 15 máquinas. Cada una vale, no sé, $5 millones. No los coloca. Pero viene la salud privada y sí compra esas máquinas porque entiende que es un negocio. Entonces, ¿qué hacen los usuarios de la salud pública? Tienen la obligación de ir a la salud privada porque ahí sí está la máquina. Porque la salud privada sí invierte porque obviamente es un negocio. Desde ahí te quiero un poquito para que lo hagamos pedagógico para la gente. Sí, buenos temas los que pones. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas en términos generales. Lo que hay que señalar es que efectivamente la salud en Chile ha sido transformada radicalmente. Y eso ocurre durante los años de la dictadura, donde en el fondo opera un proceso de mercantilización brutal de los derechos sociales en general. O sea, eso hay que señalarlo, donde se genera además un tipo de Estado que es de carácter subsidiario, o sea, de que en el fondo genera una transferencia de recursos de lo público hacia lo privado para la provisión de los derechos sociales. Entonces, en educación tenemos los colegios subvencionados. En salud, mandamos a los pacientes a la clínica para atenderse, con la modalidad de libre elección de FONASA. Así, y esa lógica es la que se han estado construyendo de manera sistemática desde los años 80.
La Constitución, tal como tú lo señalas, efectivamente, sí, está salud y sale escrito, sí, salud es un derecho y la cosa. Pero ¿qué se entiende o en la Constitución y cuál es el significado que se le da allí? Es que la salud está reducida a la posibilidad de acceder a un sistema público o privado. O sea, se entiende el derecho a la salud, un derecho fundamental, como libertad de elección. No protección financiera, no calidad, no prevención, no promoción de estilos de vida saludables. Libre mercado. Exactamente, es eso. O sea, por eso hablaba de que, en el fondo, los derechos sociales y salud también está imbuida bajo la lógica del mercado, como un bien de consumo más que se compra y se vende. La salud privada conocemos y más o menos algo hablamos. En el fondo, la forma en la cual se organiza es a partir de ISAPRE, que seleccionan las personas que son más jóvenes, más sanas y les cobran en el fondo en función de si tienen posibilidad de enfermar o no. ¿Eso qué implica? Que yo segrego a la población. Entonces segrego a la población en función de su posibilidad de enfermar y por su capacidad de pagar. Ahí donde yo quería como enfatizar, porque fíjate que a propósito de Salud Digna, a propósito de Creando Salud y otras organizaciones, que yo estoy encantado con ustedes, absolutamente encantado, porque creo que se están organizando, esto de que estén haciendo foros, esto que empiecen a vivir en comunión y no aisladamente me parece fantástico. Pero aquí creo que está el problema y creo que no se ha logrado entender que se le está haciendo juego al sistema. Cuando tú criticas cómo funciona la ISAPRE, en la práctica, las ISAPRES, en la práctica la discusión la llevamos para otro lado, porque el problema puntual, nuevamente insisto, y quiero que la gente lo entienda, que es que el Estado no le interesa que la gente tenga buena salud, porque la gente no debiese ir a una clínica, debiese ser el consultorio y el hospital los que debiesen dar la solución a lo menos a niveles de salud primaria, lo que hoy día no está pasando. Sí, yo iba para allá. En el fondo, me adelanté, Matías. Estoy impetuoso hoy día. Sí, o sea, yo señalaba un poco que existe esa característica del sistema, además de que está concentrado de 21 ISAPRES, pasaron a 5, y además los dueños de las ISAPRES son los mismos dueños de las clínicas. Entonces tenemos un efecto más negativo aún de concentración e integración vertical. Y del lado de salud pública, por un lado, de público también le queda poco, o sea, y eso hay que decirlo. A veces se habla de defendamos la salud pública. La verdad es que yo no sé si quiero defender esta salud pública. Yo quiero generar una nueva salud pública. ¿Y a qué me refiero? Que hoy día la forma de organizarse del sistema público de salud está organizado de forma de mercado también. Entonces tenemos un FONASA que compra acciones de salud a los hospitales. Entonces se genera, y esas relaciones a través de precios, de un arancel. Y el hospital le paga, o sea, recibe la plata del FONASA por esa acción. Y además esa acción y ese precio está mal puesto. Y por eso porque una acción, por ejemplo, un día cama, FONASA le paga a un hospital 100.000 pesos por ese día cama, pero en realidad cuesta 300.000 pesos. Entonces cuando yo hago eso, incluso dentro de esta lógica de mercado, de competir, etcétera, es mal hecha además. Estoy generando una deuda profunda de los hospitales y por eso tenemos un efecto de la deuda hospitalaria. Por ejemplo, si el hospital quiere hacerse cargo de la población, ese director de hospital, y quiere en el fondo atender y solucionar el problema de la lista de espera, no puede, porque hoy día el hospital se tiene que comprometer con cierta cantidad de acciones de salud, y si se pasa de esas acciones no se la pagan. Entonces, y si no se la pagan, más deuda. Entonces se genera una contención en el fondo de las acciones de salud. Esa es todo un problema, además de que se ha generado una lógica de copagos, de sistema de provisión, además de servicios por empresas dentro de los mismos hospitales, los subsidios, que lo que tú hablabas. De concesiones, Matías, también. Bueno, ese es otro tema gigantesco. Que es un desastre y que también se trató de implementar y que finalmente por todas las concesiones que se dan los privados finalmente se enriquecen y sigue el problema de la salud pública. Exacto. Y en ese sentido, lo que ha pasado es que nosotros tenemos dentro del hospital empresas que llevan enfermeras, que llevan los médicos y el Estado le paga a eso a precio privado. Tenemos en el fondo, tal como tú señalabas, las diálisis. En vez de tener un centro de diálisis, no, se las compramos al privado y se gastan 100.000 millones de pesos al año en compras a diálisis a los privados. Las camas, que es otro ejemplo. FONASA es capaz de pagar 1.200.000 pesos el día cama a la clínica Las Condes y un hospital le paga 120 lucas. O
sea, es realmente una discriminación del Estado con el Estado mismo. Bueno, esa mecánica es la que hace... ¿Te acuerdas que el año pasado empezó la presidenta Bachelet a inaugurar hospitales? Yo diría verdadero elefante blanco. En la práctica, cuando han armado este mercantilismo que tú describes muy bien, que está dentro de la salud pública, porque la salud pública se está pegoteando a la salud privada, y efectivamente lo que debemos decir es que los presupuestos se gastan a través de negociados propios, del círculo vicioso del sistema. Son negociados propios. O sea, cuando un médico, que es un incumbente, estoy hace rato tratando de colocar la palabra incumbente para que se entienda que efectivamente aquí muchos de los temas que están operando en Chile tienen que ver con que los incumbentes, es decir, quienes están en la toma de decisión, son partícipes del proceso de toma de decisión. Es decir, yo licito algo y soy parte de la comisión que tiene que recibir la licitación. Entonces, los médicos hace mucho rato que entendieron muy bien esto y han adaptado la medicina y su propia, algunos, por cierto, no para no generalizar, han adaptado esto y han formado sus propios negocios dentro de los propios hospitales. Sí. Pero lo que te quiero decir con los elefantes blancos, hoy encontramos que hay estructura bastante bien hechita, diría yo, bastante bonita, buenas áreas verdes, pero adentro no encontramos ni máquinas que puedan responder a las necesidades de los médicos, ni encontramos las herramientas necesarias para que los médicos especialistas puedan dar la atención a los usuarios. ¿A qué tiende? Que efectivamente hoy día los médicos están concentrados en la salud privada y no les interesa trabajar en los hospitales. Bueno, eso es real. Hay estudios donde muestran en el fondo cómo está distribuido el recurso médico y las horas médicas a nivel nacional. Un estudio que hizo el Banco Mundial el 2009 con el Ministerio de Salud, donde muestra que algo así como el 57% de las horas totales médicas del país está para atender a 3 millones de personas. Y el 43% está para atender a 15 millones, 13 millones de personas. Entonces hay una distribución desigual también de la forma en que está distribuido el recurso humano en el fondo de salud. No tan solo los médicos, las enfermeras, los tecnólogos médicos y así un montón de profesionales del área de la salud, que en el fondo se generan incentivos, que son perversos por cierto, para distribuir de forma negativa a esas personas. Y además dentro del mismo hospital, que es algo también lo que tú decías, muchas veces el incentivo está para un médico en su horario pagado salarialmente, es hacer lo menos posible, porque él sabe que después, por fuera de horario, le van a pagar el doble o el triple para hacer las cosas que no hizo en su horario normal. Entonces ahí también se genera un círculo vicioso en torno a eso. El tema de los hospitales, yo creo que efectivamente ahí hay un problema. En el fondo, negarse o encontrar malo que construyen hospitales. Está bien. Efectivamente hay un déficit de infraestructura, pero no sé si es la prioridad hoy en día eso solamente. Además, la construcción de este plan de 20 hospitales ahora construidos, después 20 en proceso y 20 en diseño, la verdad es que yo creo que más se entendió como un flujo financiero para impulsar el crecimiento económico, más que una política integral. Y eso ha sido lo que en el fondo se ha ido mostrando con el tiempo, de que no son capaces de sacar las licitaciones y un montón de cosas por el estilo. De que no hay personal. Es que además la forma de construir hoy día está naturalizadamente que tiene que ser hecha por los privados. Hasta el año 82 existía una sociedad constructora de establecimientos hospitalarios que hacía y era estatal. Hoy día eso es un pecado mortal en el fondo, decir de que el Estado puede hacer algo. No, ¿cómo es posible? Hoy día se hacen licitaciones para que un privado intervenga o se concesiona, como tú también señalabas, que ese es otro negociado gigantesco más que se generó desde el primer gobierno de Bachelet hasta Lagos empezó con la idea, pero los primeros hospitales se licitan con Bachelet. Y ahí los últimos terminaron siendo adjudicados con este gobierno. O sea, al menos la Contraloría toma razón con este gobierno, con El Salvador y Félix Bulnes. ¿Están licitando los estacionamientos también? Bueno, sí. Es que todo obedece al negociado. Entonces, si lo vemos así, por supuesto que vamos a seguir teniendo, por ejemplo, planes como el GES o el AUGE, que también deja una cantidad de gente fuera y que es bien duro para la gente que tiene problemas de simplemente tener que ver cómo lo haces con el enfermo que necesita medicamento de por vida, por ejemplo. Bueno, o sea, lo brutal de todo esto es que finalmente nosotros estamos hablando aquí de un derecho humano fundamental. Y cómo se ha ido configurando en Chile,
básicamente lo que tenemos es, en el fondo, la salud en función de la billetera que yo tengo. Y eso implica que se me puede morir la gente. Exacto. Si yo veo cómo está organizado la plata en Chile en términos de salud, el gasto de salud, y quien pone más la plata son las familias, ni siquiera el Estado, ni las cotizaciones, el gasto directo de las personas en medicamentos, en exámenes, etc. ¿Y para qué hablas de la enfermedad catastrófica? Y nosotros tenemos además un gasto que, o sea, está por encima de lo recomendado a nivel internacional. La OMS propone un 19%, nosotros tenemos 38%. Eso implica que, por ejemplo, familias que puedan tener gastos catastróficos pueden ser llevados a la pobreza. Exacto. Y eso ocurre. ¿Sabe? Una de las sensaciones cuando seguimos en este tema del diagnóstico, podríamos estar horas, ¿cierto?, en el detalle. Antes de entrar a las propuestas, la sensación que me queda es que hoy el Estado de Chile, a través de su formato de salud pública, elige quién vive y quién muere. Fíjate que, datos duros, hoy en Chile la salud pública está eligiendo de acuerdo a la edad qué tipo de cáncer trata y no trata. Es decir, cuando una persona es mayor de 60 años y tiene cáncer, el nivel de tratamiento es apaleativo. Es decir, solamente vamos a tratar de que sufra lo menos posible. Si estuviera en la salud privada, la discusión sería cómo logramos que esta persona viva en buena calidad y la mayor cantidad de tiempo. Allá solamente, en la salud pública, estamos discriminando vive o muere. Creo que eso es lo peor que le podemos decir hoy día a los chilenos, que el Estado está diciendo quién vive o muere hoy en Chile, a dónde coloco plata y a dónde no coloco plata. ¿Cómo salimos, Las Matías? propuestas. Bueno, bastante Matías. brutal lo que decía. Absolutamente. Sí. Mira, a ver, en términos de propuestas, lo que nosotros hemos ido señalando, construyendo a poco, es que, primero, y un poco haciéndose cargo de lo último que tú decías, en el resto de los países civilizados del mundo se habla de un concepto que se llama cobertura universal. Y eso implica de que todos los problemas de salud tienen que ser tratados. Todos los problemas de salud y con garantías en el fondo de protección, de calidad, etc. Eso es lo que se ha impulsado desde la Organización Mundial de la Salud, en distintas instancias, como en el fondo hacia dónde se tiene que ir. Efectivamente, lo que nosotros tenemos hoy día son coberturas focalizadas, por así decirlo, bajo esta misma lógica subsidiaria de focalización de la política pública, etc. El auge es eso, en el fondo, donde se eligen grupos, en el fondo, que puedan ser tratados y cuáles no. Hay que avanzar en una lógica de cobertura universal, y eso tiene que estar además discutido o ser parte de la Constitución del país. ¿Qué significa cobertura universal? En el fondo, de que todos los problemas de salud tengan cobertura. Quizás lo estético o cosas de ese tipo no sean tan importantes, pero sí todo lo que tenga que ver con los problemas de salud, patologías que se tengan que resolver a todos los grupos, en el fondo, sin discriminación. O sea, eso implica que no haya discriminación a la hora tanto de edad, etaria, de género, etcétera, para resolver un problema de salud concreto. Y de enfermedad. Por supuesto. Que es lo fundamental. Eso yo creo que es una de las cosas primeras que hay que avanzar, y eso tiene que estar, en el fondo, cristalizado en una constitución. Nuestra constitución sabemos que tiene bastantes problemas, además del pecado de origen. Y en ese sentido no podemos seguir entendiendo el derecho a la salud solamente como la posibilidad de elegir, y que además, por cierto, es falsa, porque no todos tienen la posibilidad de elegir. Entonces es necesario avanzar en generar una cobertura universal. Pero esto también, y aquí otra discusión que empalma un poco con esto, que tiene que ver con que también no podemos entender la salud solamente como el proceso curativo, o solamente que en el fondo alimenta una industria gigantesca de millones de dólares, sino que también hay que hacer algo que quizás no sea muy rentable para el privado, que es prevenir o generar promoción de estilos de vida saludables, o preocuparse de que efectivamente los problemas de salud no solo responden a los servicios de salud, sino que tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con la vivienda de la población, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con un montón de otros problemas que también hay que hacerse cargo, y eso también tiene que estar en el fondo expresado, en el fondo de generar unas políticas de promoción de estilos de vida saludables, de prevención de ciertos problemas. Uno puede evitarse
bastantes problemas de salud si es que el examen uno se lo hubiera hecho controlado a la población desde chicos y ido en el fondo previniendo este tipo de cosas. Esa lógica falta, en el fondo, de no ir alimentando constantemente una industria, en el fondo, que quiere recursos y consume mucho dinero, a avanzar una lógica distinta de pensar de cómo enfrentar los problemas de salud, que quizás no sean tan atractivos, en el fondo, porque no va a tener un ejército de doctores detrás o de máquinas. Hay un ejemplo para lo que tú dices. ¿Te recuerdas cuando empezó el tema de la fiebre porcina H1N1? Sí. Y Girardi hizo un tremendo negociado mandando a buscar 1 millón de vacunas, no sé cuántas vacunas. Sí. ¿Cierto? Que todavía están almacenadas, no sé dónde, hubieron como cuánto, 15 casos en Chile. Entonces, el tema claramente era prevención y generar cierto, Exacto. no pánico, porque lo que se generó fue pánico. Entonces, ahí tiene un buen ejemplo para Eso, además, ahí hay toda una discusión, porque esa vacuna, además, en el fondo, los trials, que son como las pruebas que se hicieron, el laboratorio ocultó pruebas, o sea, de los resultados negativos de esa vacuna. Entonces parece que no era tan efectiva para tratar la enfermedad, además de que se perdieron. Y ahí, Matías, hay otro tema también que vamos a tener que invitarte porque hay tanto que desarrollar. El tema de los laboratorios, la ley Ricardo Soto, el tema, por supuesto, de los medicamentos, de las colusiones de las farmacias. Sí. Hay tantas cosas que nos gustaría comentar y discutir. Este es un espacio para hacerlo y por supuesto que vas a estar invitado nuevamente porque hay tantas cosas que hay que profundizar y por supuesto el tiempo en la televisión es así que lapidario nos tenemos que despedir en esta entrevista, pero vamos a por supuesto tenerte en un futuro próximo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti y por supuesto vamos a tener una tablet de... No, todavía no tenemos oficial tablet, pero pronto, ¿no? Tenemos hermosa música árabe de nuestro compositor que siempre nos está acompañando y Random House también nos regaló un libro, así que siempre es bueno estar ahí la lectura para que disfrutes ahí. A lo mejor regalárselo a alguien. Puedes escuchar la música en la radio y si colocas el DVD en la pantalla aparece Verónica bailando música árabe. No todavía no hay recursos para eso. Impresionante. Pero estamos preparándome para Carlito Escobar que hace la música. Bueno, agradecerte muchísimo estar aquí en PH Positivo y nosotros seguimos con más programa, por supuesto, así que no se mueva nuestra sintonía. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego seguimos con más PH Positivo. Nunca imagino cuánto vale esa forma de pensar, alto el precio de la modernidad. Ya estamos de vuelta para el último bloque de PH Positivo. Así es, este es el último bloque, siempre tenemos que despedirnos, es algo que no nos gusta, pero cada miércoles usted nos abre esa puerta aquí en TN Televisión y por supuesto agradecer a nuestro entrevistado Matías, que hablamos de un tema tan interesante como es el tema de la salud, que nos compete a todos, así es que vamos a tratar de tenerlo por supuesto en otra oportunidad, profundizando esos temas que nos quedaron pendientes, ¿sí o no, Octavio? Bueno, en el tema de la salud siempre hay muchos pendientes. Lo que le decía al final a Matías, hay que trabajar fuertemente las propuestas. En la medida que nos seguimos quedando en el diagnóstico, le seguimos haciendo el juego a las ISAPRES y al Estado, que no quiere entender que la gente necesita salud digna. Salud digna, salud para todos. Eso fue un tema interesante, por supuesto hablamos de actualidad, estuve molestando el tema del equipo de color negro y todo, pero ahí estoy, me veo súper bien, me encontraron en las redes sociales, bueno. ¿No? Sí, no, mi collar precioso, así que ahora. Bueno, y por supuesto agradecer a nuestros auspiciadores de siempre, Random House, que siempre nos está acompañando, entregándonos esos libros que nos permiten darle ese cariño al entrevistado, a nuestros invitados, como siempre. Regalamos cultura, ¿no? Por supuesto que sí, siempre es bueno leer, Así es maravilloso. Aunque decían que se iba a ir el tema de la lectura con los que nunca iPads se mueran las letras. Exacto, el tener ahí el libro es algo muy, muy bonito todavía. Así, agradecer a Nicoletti Comunicaciones, líder en tecnología. Pueden encontrarlo en todas nuestras sucursales, en Ahumada 10, Estado 22 y por supuesto buscarnos en página web www.nicoletti.cl. Así es, en Nicoletti.cl, distribuidor oficial de Claro Chile, Ahumados 90 en su sucursal ahí enorme que usted va a poder encontrar además accesorios, productos de store y de todo. Así que agradecerlo por supuesto su confianza aquí en PH Positivo. Tenemos a Pato Asado. Pato Asado. No nos podemos olvidar de Pato Asado. Pato Asado, su iluminación siempre acompañándonos, por supuesto. Andrés Vargas, tienes más detalles de este espectacular auspiciador. Sí, la página web es www.patoasado.cl. El teléfono de contacto con WhatsApp es el siguiente: +56976
640593. Sonido de iluminación para todo tipo de evento. Ahí está Hernán Núñez en patoasado.cl. Así es, Pato Asado y por supuesto Carlos Escobar con su música que también nos permite entregarles estos regalos que reciban nuestros invitados aquí en PH Positivo. Agradecer a los amigos de Arica que estuvimos el fin de semana allá y lo pasamos increíble. Gran experiencia la de Arica, gran trabajo de los humanistas de Arica, estuvo increíble el trabajo. Saludar a Vlado Mirosevich, el diputado de Arica, que también se portó muy bien y pudimos tener una buena ronda de conversaciones para tratar de mejorar lo que significa la zona del norte, la puerta grande de Chile. Ya, interesante. Así que agradecidos, por supuesto, de su compañía cada miércoles, 21 horas aquí en TNT Televisión. Lo esperamos en repetición sábado y domingo también a las 21 horas, canal 99 BTR, y también señal streaming en www.tntv.cl. No se olvide PH Positivo. Gracias, equipo, y nos vemos el próximo miércoles. Bye, chao. ¡Bravo! Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima semana, siempre por la pantalla de TN. Esto fue PH Positivo. Y te juro que Thank you.